de violencia porque son amenazadas, tienen miedo y no saben a dónde acudir. No les dan informes para saber instituciones a las que puedan ir y brindarles apoyo. Lo que les pueden decir a una persona maltratada es cualquier frase motivadora, motivarlos. Ellos tienen el autoestima muy bajo y lo que les puedan hacer sentir mejor, eso lo va a solucionar. Un acosador es cualquier persona, puede ser tú o puedo ser yo. La persona puede ser muy bien vestida, que aparente ser con una buena educación y al llegar a su casa es un acosador. ¿Quiénes son las personas más dañadas en una familia? Pues las mamás y a veces los niños. ¿Los hombres también son víctimas de violencia doméstica? Definitivamente sí son, creo yo que sí son víctimas de la violencia, tal vez sociológicamente no son reconocidos de la manera de ser víctimas, porque normalmente se tiene la idea de que son victimarios, sobre todo por el caso de la violencia pasiva, que en muchas ocasiones es más severa y genera más daños que ni siquiera la violencia física, y muchas veces, aunque no parezca, la mujer en ciertas relaciones a veces realiza la violencia, pero de una manera pasiva, que es todavía más, llamémoslo, más difícil de tratar y más difícil de reconocer, creo yo. Las principales víctimas de la violencia familiar son las mujeres y los niños. A pesar de esto, las parejas que sufren de este tipo de maltrato permanecen a su lado, ya sea por amenazas de quitarle su hogar o a sus hijos. La violencia familiar se puede solucionar con terapia psicológica, donde el psicólogo media entre el papá y la mamá para que ambos puedan solucionar sus problemas y se conduzcan con respeto, ya que deberían tener educación desde casa, y no solo eso, sino que también principios y valores, para que puedan ser respetados los derechos de cada integrante de la familia y que los hijos no sean involucrados en esto. ¿Qué es la violencia familiar para ti? Pues creo que la violencia familiar es cuando existen golpes, insultos, maltratos de todo tipo, psicológico, físico, incluso económico, en contra de algunos de los miembros de una familia. Eso es la violencia familiar. ¿Qué tan frecuente es la violencia familiar? En México, desgraciadamente, es muy frecuente, sobre todo en familias donde existe un hombre que es machista y que pretende que todo se haga como él quiere. Y sobre todo cuando omite cuidar las cosas que debe proporcionar a su familia. Cuando la mujer responde o le dice que quiere algo y no quiere, pues la golpea, y pues es muy frecuente por cualquier cosa. ¿Por qué las víctimas permanecen en ese tipo de relaciones? Porque sobre todo las mujeres tienen miedo de separarse de sus esposos por aquello de que no saben quién les va a proporcionar dinero para seguir subsistiendo, pero toleran eso también porque dicen, ay, es que mis hijos, ¿qué van a hacer sin su papá? Y por eso se toleran. Es gente que no se valora, no se tiene amor a sí misma y tolera ese tipo de agresiones. ¿Sabes qué instituciones lo avalan? Avalan, pues, bueno, hay instituciones que previenen la violencia familiar. Está el Instituto de las Mujeres, ahí está la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que tiene fiscalías especializadas para tratar asuntos de violencia familiar. Por ejemplo, existen asociaciones, fundaciones que se dedican a proteger a las personas que son maltratadas en la familia. ¿Qué le dirías a una persona maltratada? Que se quiera a sí misma y que no permita que nadie la maltrate. Cuando uno empieza a permitir por primera vez un maltrato, ya se hace cotidiano, se hace costumbre, y a veces se acostumbra uno a vivir con la violencia familiar como si fuera algo normal. ¿Qué opinas de la violencia familiar? Bueno, yo opino que eso no debe de existir en la familia, y cuando la hay, destruye y destruye a todos los que están en ese núcleo familiar.
¿Por qué crees que las víctimas permanecen dentro de las relaciones abusivas? Porque a veces dependen de la otra persona para poder tener a sus hijos bien. A veces dependen del ingreso que les dan o de alguna situación en la que les pueden ayudar. Aquí tienen que aguantar lo que pasa. ¿Usted padece violencia o sabe de alguien que la padezca? Sí, yo la padezco. ¿Sabe qué instituciones avalan estos casos? Sí, institución de InMujeres y hay otros, pero la verdad no me acuerdo, pero sí he ido al de InMujeres. ¿Usted quién cree que son las personas más afectadas en estas familias? Pues yo creo que todas, tanto el que causa la violencia como el que la recibe, o sea, ya sean niños, o sea, los hijos, la esposa o incluso los propios padres, porque a veces no son los padres los que hacen la violencia, sino algún hijo violento y también los papás pueden recibir violencia. Entonces yo creo que toda la familia sale afectada. ¿Cómo cree que es un abusador? Es muy astuto porque sabe cómo manejar la situación, el que no se le vaya, ¿cómo te diré?, el control, que la mujer pueda opinar o que pueda gritar o que pueda insultarlo. Él es así muy controlador, siempre quiere tener la razón. Y por último, ¿usted cree que los hombres también sufran violencia familiar? También los hay, tanto hay mujeres como hay hombres, y no únicamente tienen violencia de las mujeres contra ellos, sino también entre hombres. Cuando hay parejas de hombres, también entre ellos llega a haber personas violentas y llegan a sufrir de violencia. Para ellos también estas instituciones los llegan a ayudar.